Pasamos al siguiente punto. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 15/2019 de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno en funciones la señora ministra para la Transición Ecológica en funciones. Tiene la palabra. Presidente, señorías, muchas gracias por esta oportunidad para defender un decreto ley instrumental, pero fundamental para poder dar respuesta en el escaso margen de tiempo que teníamos a una situación insólita en el contexto del multilateralismo, la dificultad de un país amigo, de un país hermano, para poder abordar el conjunto de la responsabilidad asumida con la celebración de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en su capital, en Santiago de Chile. Intentaré en esta exposición, que tiene por finalidad pedirles la convalidación del Real Decreto Ley publicado con motivo de la próxima celebración en Madrid de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, explicarles las razones de extraordinaria y urgente necesidad que nos llevaron a dictar estas normas, la importancia que tiene para nuestro país acoger esta conferencia y el hecho de que se trate de un ejercicio de responsabilidad solidaria entre Estados comprometidos con el multilateralismo activo que necesitamos para abordar los grandes desafíos globales. El ofrecimiento de España, consensuado con la República de Chile, compartido por la sociedad, para acoger esta importante y decisiva cita internacional, posteriormente aceptado por la Mesa de Gobierno de la Convención Marco de Naciones Unidas, supone celebrar la cumbre en las fechas inicialmente previstas, sin poner en riesgo la normalidad en estas reuniones. De este modo, no perder un tiempo valioso en el desarrollo y adopción de las actuaciones necesarias dentro del marco político y jurídico internacional frente a la emergencia climática, cumplir con los requerimientos de Naciones Unidas y con la regla tradicionalmente respetada de que en cada año haya una región dentro de las regiones de Naciones Unidas que asuma el liderazgo, la tutela política de un proceso complejo en el que todos estamos comprometidos. Desde la entrada en vigor de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, en marzo del año 94, los Estados vienen trabajando de forma coordinada, intentando hacer cada vez más eficaces, transversales y profundos los esfuerzos para responder a este gran desafío. La conferencia se reúne de forma periódica, una vez al año, para establecer nuevas metas, desarrollar los procesos de trabajo en común, evaluar los efectos, la consecución de los objetivos, entender dónde hay que reforzar la actuación. La próxima Conferencia de las Partes, programada para los días que van desde el 2 al 13 de diciembre, estaba previsto que se celebrara en Santiago de Chile. Dada la difícil situación de este país, con quien ya hemos hecho público nuestra solidaridad, y tras la renuncia por parte del presidente Piñera a actuar como anfitrión de la conferencia el pasado 30 de octubre, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático anunció formalmente que Chile no albergaría la conferencia y se estaban explorando opciones alternativas para las que había difícil respuesta en tan escaso margen de tiempo. Después del paso dado en la lucha contra el cambio climático que supuso el Acuerdo de París, conferencia celebrada en diciembre de 2015, donde se reflejaron objetivos máximos de riesgo, de consecución, de reducción de emisiones, no podíamos permitir la ausencia de una respuesta multilateral eficaz en este ámbito. Por tanto, la Conferencia de las Partes, que debe servir para que los negociadores de los distintos países participantes en la Convención cierren el Reglamento de Desarrollo del Acuerdo de París, trabajen en su plena aplicación y difundan, extiendan la actuación en materia de clima entre todos los actores, más allá de los representantes de los gobiernos nacionales. Es una conferencia que tiene un carácter estratégico para la comunidad internacional. Debe servir
para facilitar el proceso de revisión al alza de los compromisos por parte de los países a partir del año 2020, es decir, apenas 15 días después del cierre de la conferencia prevista para el año 2019, con la finalidad de lograr la neutralidad climática y nuevos compromisos nacionales en línea con lo que Naciones Unidas viene recordándonos, nos hemos comprometido y frente a la dificultad que ponen de manifiesto año tras año los estudios que señalan cómo el diferencial, en lugar de acortarse, sigue incrementándose. Por tanto, el aplazamiento o suspensión de la conferencia hubiera provocado importantes efectos negativos sobre la normalidad, sobre el desarrollo de las acciones a desplegar por parte de la comunidad internacional, con una frustración inmensa expresada en las calles, donde nuestros ciudadanos exigen mayor compromiso, más deprisa, más tiempo, una respuesta más eficaz ante la emergencia climática. Atendiendo a la necesidad de contar con un país que se ofreciese como sede de la conferencia y desarrollase todas las respuestas para poder abordar la logística de una cita tan importante, tras la renuncia de Chile y en sintonía con el compromiso cada vez mayor del conjunto de la sociedad española al respecto y la urgencia de actuar, España asumió la posibilidad de ofrecer a la presidencia chilena el que se aceptara un cambio de sede, de tal modo que la conferencia, en lugar de celebrarse en Santiago, pudiera celebrarse en la ciudad de Madrid. A pesar del trabajo avanzado por las autoridades chilenas, la organización en Madrid exigía un esfuerzo muy notable por parte de distintos departamentos ministeriales, con unas capacidades logísticas que tenían que ser plenamente aseguradas en un plazo de tiempo enormemente exigente. Por tanto, un complejo operativo de organización por parte del Reino de España que nos exigía a todos dar lo mejor de nosotros mismos. Dada la inminencia de su celebración, se hacía necesario adoptar de manera inmediata las medidas que nos permitieran que dicho operativo se desplegara con normalidad, con todas las garantías, de manera ágil, efectiva, transparente y cumpliendo nuestra normativa. Por ello, se ha adoptado distintas disposiciones, reales decretos sujetos a esta convalidación, el Real Decreto Ley 15/2019 de 8 de noviembre, modificado en su artículo 1 por la disposición final primera del Real Decreto Ley 16/2019 de 18 de noviembre, así como el Real Decreto 639/2019 de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Comienzo con el análisis de las medidas contenidas en estas normas, refiriéndome, en primer lugar, a las relativas a la participación del sector privado en la conferencia y vinculadas a participación los incentivos fiscales contemplados para promover la misma. El Gobierno entiende que para asegurar la eficiencia de la organización y celebración de la cumbre es esencial fomentar la participación del sector privado, activando por ello el mecanismo previsto de incentivos fiscales al mecenazgo. El artículo 27 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo regula para supuestos de este tipo los llamados programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Mediante estos programas, que deben ser establecidos mediante norma con rango de ley, es posible establecer un conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones de mecenazgo que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de aquellos acontecimientos que la propia ley identifique en cada caso como de excepcional interés público. Con la finalidad de hacer aplicable al presente supuesto dicho régimen especial de incentivos fiscales al mecenazgo, el artículo 1 del Real Decreto Ley 15/2019 declara el programa 25ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 15ª sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes del Protocolo de Kioto y la segunda sesión de la Conferencia de las Partes como reunión de las partes del Acuerdo de París y 51ª reunión de los órganos subsidiarios de la Convención, tanto del órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico como del órgano subsidiario de implementación, como un acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, a la que he hecho referencia. Asimismo, en este artículo 1 del Real Decreto Ley que traigo hoy a convalidación, establece la duración del programa de apoyo al acontecimiento que abarcará desde el 1 de noviembre de 2019
hasta el 31 de marzo de 2020 para poder asegurar que puedan remitirse al órgano competente el desarrollo y concreción de las actuaciones a realizar, declarando que los beneficios fiscales del programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002 y remitiendo a la citada ley lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa. La disposición final primera del Real Decreto Ley 16/2019 de 18 de noviembre, que modifica este artículo que acabo de explicar, establece que el nombre del acontecimiento para su difusión en los soportes publicitarios será COP25, Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 2019. 25, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Asimismo, la norma contempla como órgano competente para la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de la Comisión Técnica del Comité Organizador de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como es razonable suponer, la celebración de la cumbre en las fechas previstas exige la realización de múltiples actuaciones por parte de diversos órganos de la Administración General del Estado, algunas de las cuales no pueden ser atendidas con los recursos propios previamente establecidos en el presupuesto. Por tanto, requieren ser desempeñadas por terceros a través de la celebración de contratos públicos. La preparación de este acontecimiento en el plazo disponible obliga a arbitrar medidas urgentes en materia de contratación. En estas circunstancias, la aplicación del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen diversas directivas al ordenamiento jurídico español, no resulta suficiente para garantizar que los contratos necesarios puedan ser celebrados en el escaso margen de tiempo disponible, apenas un mes. Este precepto permite agilizar los procedimientos de contratación a través de la reducción de algunos de los plazos previstos para los supuestos ordinarios, pero la duración total de los procedimientos resultantes seguiría siendo excesiva para hacer frente a la situación a la que responde este Real Decreto Ley. Por todo ello, con carácter puntual, transparente, específico, atendiendo a la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, a la que responde este Real Decreto Ley, el primer apartado del artículo 2, que se somete en esta sesión a convalidación, procede a declarar la celebración de la citada conferencia como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la cumbre. De este precepto se despliegan igualmente otros efectos que tienen que ver con aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender a las necesidades derivadas de la organización de la citada conferencia, cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley, es decir, salvar la semana escasa que tardamos en preparar para la remisión al Consejo de Ministros y posterior remisión a esta Cámara de la norma que traigo hoy a convalidación. Por otra parte, con la intención de conseguir un mayor control en los fondos destinados a la organización de la Conferencia sobre Cambio Climático, se establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria a través del sistema de pagos a justificar. Esta figura, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, tiene carácter potestativo. Consideramos que es fundamental, es conveniente que se active con ocasión de este acontecimiento. Se prevé, con ello, lograr una mayor agilidad en la gestión, especialmente importante dados los cortos plazos establecidos, dotándolo del mayor control, ya que toda la gestión debe quedar reflejada en las cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de los libramientos. Todo ello sin perjuicio de que el sistema se complete mediante la adopción de normas de rango inferior y de los actos administrativos necesarios para cumplir con todas las tareas que se nos han encomendado: creación de cajas pagadoras, aperturas de cuentas corrientes y obligatoria rendición de cuentas. El artículo 3 de este Real Decreto Ley designa al Secretario de Estado de Medio Ambiente como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones con la finalidad de garantizar que las gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo. Por lo demás, para la preparación y celebración de esta conferencia, resulta preciso que la Administración General del Estado pueda disponer de manera inmediata de medios personales y económicos
suficientes para abordar las obligaciones, las actuaciones que resulten imprescindibles. Por ello, la disposición adicional primera del Real Decreto Ley habilita a los Ministerios de Hacienda y Política Territorial y Función Pública para adoptar todas las medidas en materia de personal necesarias para la ejecución y desarrollo de todas las actividades vinculadas a la celebración de la conferencia. Por su parte, la disposición adicional segunda de este Real Decreto Ley dispone que las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con la Ley General Presupuestaria y serán atendidas con cargo a las disponibilidades presupuestarias, para lo cual el Ministerio de Hacienda ha aprobado las modificaciones presupuestarias correspondientes. Así, el contenido de la norma se limita a lo estrictamente indispensable para responder con eficacia a la situación de urgencia a la que debemos hacer frente, pues permite garantizar que las medidas de fomento del mecenazgo y que los contratos necesarios para la celebración de la cumbre puedan ponerse en marcha dentro del margen de tiempo disponible, sin modificar el marco normativo preexistente y atendiendo a todas las obligaciones y exigencias de transparencia y orden en la gestión del gasto público. Asimismo, se centraliza en el Secretario de Estado de Medio Ambiente las competencias relativas a la contratación, con la finalidad de garantizar que las actuaciones se realizan de manera ordenada, bajo la dependencia de un único órgano administrativo. Para garantizar la disponibilidad de medios, se introducen las correspondientes habilitaciones de los ministerios competentes por razón de la materia y, por los motivos que acaban de exponerse, entendemos que queda ampliamente justificada la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan al Gobierno para aprobar el Real Decreto Ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto a órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución. El artículo 21.3 de la Ley 50/97 de 27 de noviembre del Gobierno habilita al Gobierno en funciones para adoptar las medidas necesarias para el despacho ordinario de los asuntos públicos, así como para adoptar otras medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así se justifique. La celebración de la Cumbre del Clima constituye un acontecimiento puntual, imprevisto, extraordinario, y todas las gestiones imprescindibles para que lleve a buen puerto requerían este trabajo con carácter de urgencia. La celebración abarca solamente 2 semanas. No incide bajo ningún concepto en el desarrollo futuro de la actividad de dirección política del próximo Gobierno y la inminencia de las fechas de celebración nos obligaba a adoptar las medidas descritas. Las medidas contenidas en este decreto ley son adecuadas y proporcionadas a lo que debíamos abordar. En resumen, la celebración en Madrid representa un esfuerzo colectivo que debe llevarse a la práctica con todas las garantías, con el mejor hacer y facilitando el buen funcionamiento de las negociaciones y la participación que nos pide el Secretario General de Naciones Unidas. La urgencia no puede esperar. España, en un ejercicio de responsabilidad y compromiso, ha querido contribuir al conjunto de la comunidad internacional. Estamos seguros que, una vez más, la sociedad española afrontará un evento de tanta envergadura dando lo mejor de sí misma, con responsabilidad y buen hacer. En este caso, para contribuir a hacer frente al principal problema al que nos enfrentamos, una materia que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Por eso, solicito humildemente la convalidación de este Real Decreto Ley dictado por razones de urgencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Tiene, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, la palabra por 7 minutos, distribuido entre los 3. En primer lugar, señor Baldoví Roa. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarme como ciudadano por la cumbre. Ya se lo manifestamos así a la propia ministra. Pero permítame hacer un par de reflexiones. Una preocupación y una angustia. Preocupación porque serán algunas de las empresas más contaminantes las que patrocinarán este evento. A mí, en cierta medida, me parece como un contrasentido que podamos blanquear algunas de estas empresas. Y, en segundo, la angustia. Decía ayer el ciudadano Aznar que estaba angustiado por la formación de este Gobierno. Yo no estoy nada angustiado. Me angustia más que un señor que nos metió una guerra con una mentira nos quiera dar lecciones. Lo que me angustia es que mientras hacemos cumbres, e insisto, nos alegra y nos parece muy bien, el CO2
marque ayer justamente un récord, lo que de alguna manera está diciendo que muchas cumbres, pero probablemente no estamos haciendo todo lo que debemos hacer. Me angustia que estemos dejando un futuro peor y me angustia que cuando este Gobierno pueda hacer determinadas cosas pequeñas, pero que vayan en la línea de dejar un mundo mejor, no las haga. Y doy tres ejemplos en clave valenciana. El puerto de Valencia se quiere ampliar, tiene una día favorable, pero han cambiado el proyecto y quieren hacer lo mismo con la misma día. Si se cambia el proyecto, tiene que haber una nueva declaración de impacto ambiental. Y este Gobierno parece que se esté echando las pulgas de encima para no hacer una nueva declaración de impacto ambiental con un proyecto que ha modificado. El segundo ejemplo, cercanías. Hemos perdido el 40% de los usuarios de cercanías en los últimos 10 años. Acabo. Y estamos teniendo un servicio de cercanías peor. Y en último, la ampliación de la V21 que destruyó 80.000 metros cuadrados de huerta. Creo que hay que hacer cumbres, pero hay que dar ejemplo también desde los ministerios. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus. Gracias. COP25, es decir, la 25ª Conferencia sobre el Clima. 25ª, y vamos a peor. Esta semana los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera han marcado un nuevo máximo histórico. El calentamiento global crece, las catástrofes climáticas cada vez son más frecuentes, las grandes empresas contaminan cada vez más, los gobiernos no toman decisiones efectivas ni reales y el planeta cada vez está más en riesgo y el futuro cada vez es más negro. Por tanto, la pregunta sería ¿para qué otra cumbre del clima? ¿Para qué volver a juntar a los máximos mandatarios mundiales que pronuncien discursos floridos y luego no se traducen en decisiones urgentes? ¿Para qué volver a firmar compromisos que, además de ser insuficientes, ni siquiera se cumplen? La cuestión no es cuántas conferencias se hagan, cuánto atrezo se le ponga a las mismas, ni cuántos compromisos firmen los gobiernos. La cuestión radica en cuándo van a empezar los Estados más contaminantes y poderosos del mundo a asumir sus responsabilidades y acabar con las políticas que están matando el planeta. Mientras la ciudadanía, es así, adopta compromisos, mientras la juventud despierta conciencias, los gobiernos, el español incluido, hacen oídos sordos, miran para otro lado y permiten que quienes se están cargando el planeta sigan haciéndolo. Las empresas más contaminantes del mundo siguen contaminando y los gobiernos siguen permitiéndolo. Y la ciudadanía y el planeta seguimos pagando las consecuencias. Este es el resumen. Y no estamos en contra de que se alcancen acuerdos que hagan frente a la crisis climática, pero tampoco vamos a blanquear a unos gobiernos y unas élites que solo miran por sus intereses económicos y que anteponen sus beneficios al planeta. Las cumbres mundiales seguirán siendo un simple espectáculo mientras nadie se comprometa a tomar medidas reales y efectivas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Borràs Castañer. Muchas gracias. Pues sí, finalmente Madrid, por la renuncia de Chile, acogerá a la COP25. Es significativa la agilidad y la predisposición que ha mostrado el Gobierno para asumir la organización de este acontecimiento, una agilidad y predisposición que nos agradaría también que fuese exhibida por el mismo Gobierno ante otros retos de gran relevancia que tiene abiertos y a los que no da respuesta. La ministra de Transición Ecológica siempre se ha mostrado ambiciosa en sus objetivos de transición hacia un nuevo modelo económico y energético. Sin embargo, la ambición no siempre ha venido acompañada por la decisión ni por la búsqueda de sinergias con otras administraciones que tienen competencia en la materia, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña. Cataluña legisló en 2017 su ley contra el cambio climático. Fuimos pioneros y el Gobierno del Estado todavía no ha aprobado la suya. Sin embargo, el Gobierno popular la recurrió ante el Constitucional y el Gobierno socialista mantuvo una parte de ese recurso. Los dos grandes sectores de emisiones difusas de gases de efecto invernadero son el transporte y la vivienda,
y son las comunidades autónomas, las administraciones, que tienen competencias en ambos sectores. En cambio, los recursos que podrían destinarse a minorar estas emisiones, como son los ingresos derivados de la venta de derechos de emisión y los ingresos procedentes del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los administra el Estado. Ese es otro ejemplo de centralización que nada tiene que ver con las teorías del Estado de las autonomías y de la lealtad institucional. Pero es que también Europa le afea alguna de esas propuestas que no acaban de confirmarse. La Comisión Europea denunció en marzo de este año a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto a la legislación española la Directiva 2012/27 de la Unión Europea de Eficiencia Energética. Esta denuncia llegaba después de haber excedido en 5 años su incorporación a la normativa estatal y de que en octubre de 2017 se le abriera un procedimiento de infracción. Pero también el Estado español ha sido el último de la Unión Europea en presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, un plan que sin duda es crucial para combatir el cambio climático. España sigue teniendo una asignatura pendiente en lo que respecta a desacoplar la evolución del PIB y la emisión de gases de efecto invernadero, tal como ya ha indicado la Agencia Europea del Medio Ambiente. Es decir, que es el país de la Unión Europea, España, en el que más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos entre 1990 y el 2017. En este periodo aumentaron un 17,9% las emisiones, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se redujeron un 23,5%. Por tanto, España se muestra incapaz de aumentar el PIB y reducir emisiones, un reto que sí está consiguiendo la Unión Europea en su conjunto. En síntesis, diremos que sí a la convalidación del Real Decreto, aplaudiendo el interés que ha mostrado el Gobierno para actuar de caja de resonancia de este tema, que es el gran reto global de nuestras generaciones para con el planeta. Pero esta convención no puede ser, esta conferencia, una operación de escaparate. Hay muchísimo por hacer y no precede que desde el centralismo estatal se limite y dificulte la capacidad de actuación de Cataluña en la lucha contra el cambio climático. Al contrario, debería incentivarse con la consiguiente transferencia de recursos que ello conlleva. Termino. La ministra se ha referido al cumplimiento de criterio de Naciones Unidas, pero parece que no atiende a todo lo que le dice Naciones Unidas, porque la consideración del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas no merece su atención como sí debería de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señor presidente. El decreto que se somete hoy a la consideración de esta Diputación Permanente trae causa en la decisión personal del presidente del Gobierno en funciones de convertir Madrid en sede de la Cumbre del Clima, una vez Chile ha tenido que renunciar a serlo por la situación interna que vive dicho país. Este grupo parlamentario considera que la decisión del señor Sánchez no solo no es de extraordinario interés general para España, como aduce el decreto, sino más bien conlleva graves riesgos para ese interés general. Y ello por 3 razones fundamentales. Primero, porque una cumbre de estas características, por su complejidad, no se organiza a bote pronto, deprisa y corriendo, y tamaña improvisación puede, desde luego, ir en detrimento de la imagen de España y de su consideración acreditada como sede de eventos de esta naturaleza. Y esto no lo dice solo este grupo parlamentario. La señora ministra, en su intervención, ha hablado de escaso margen de tiempo de que se dispone, de difícil respuesta, de situación insólita. Segundo, porque la propia realidad política nacional, con un Gobierno en funciones cuyo horizonte de futuro sigue siendo incierto, no parece que sea la mejor base de fondo para acoger una conferencia mundial como esta. Y prueba de ello es que ya se han anunciado determinados acontecimientos que pueden incidir negativamente en el desarrollo de esa cumbre, al menos en la normalidad de su organización y en la consideración que obtenga España su imagen de conjunto como consecuencia de la celebración de este acto. Acontecimientos como las anunciadas huelgas de transporte urbano o como los intentos, al menos en términos de intenciones ya dichos, de los CDR, de ver si pueden dejarse caer por Madrid para algunizar algún potito con ocasión de la celebración de la cumbre. Y, en tercer lugar, porque el Gobierno sigue manteniendo
una absoluta nebulosa sobre el coste real que esta cumbre va a suponerle al erario público, es decir, al bolsillo de todos los españoles, por mucho que trate de incentivar financiación privada a través vía mecenazgo. Y esta última, desde luego, señora ministra, señorías, no es una cuestión baladí en un momento en el que son cada vez más escasos los recursos financieros públicos disponibles. Los recortes inmediatos que exige Bruselas resultan abrumadores, casi 7.000 millones de euros para el año próximo, y, desde luego, la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras resulta asfixiante, por más que en la intención del hipotético futuro gobierno social comunista esté el incrementarla aún más. Sí, en cambio, sabemos que el Gobierno ha ofrecido una aportación específica al margen del coste de esta cumbre de 150 millones de euros a la ONU para la denominada lucha contra el cambio climático. Cifra esta, 150 millones de euros, que, por cierto, se corresponde exactamente con el total de inversiones comprometidas por los últimos gobiernos desde hace años y no ejecutadas para evitar el gravísimo deterioro de un paraje emblemático del patrimonio medioambiental español y europeo, como es el lago de la Albufera de Valencia, del que, por cierto, el señor Baldoví, una vez más, no ha dicho ni pío. Sobran, pues, operaciones de propaganda como la que hoy se nos propone, y hace falta actuar con decisión sobre aspectos sustanciales para la garantía de nuestro patrimonio ecológico. No vayamos a hacer y a quedarnos en un discurso universalista sin antes tratar de arreglar la propia casa. España necesita iniciativas claras para ir arreglando su propia casa. Necesita frenar el despoblamiento del medio rural. Necesita recuperar la rentabilidad del sector agrario y ganadero para que no se abandonen esas actividades que son eminentemente conservacionistas. Necesita impulsar una política nacional del agua vertebradora, socialmente justa, económicamente eficiente y ecológicamente sostenible. Necesita definir una política de fuentes, costes y usos energéticos acordes con las posibilidades reales de nuestro país. Necesita planificar una política de tratamiento y evaluación de residuos no agresiva con el medio ambiente. Necesita establecer mecanismos sensatos para el logro de emisiones limpias y reducción de las contaminantes, especialmente en las grandes ciudades. Necesita activar una política integral de conservación y regeneración de costas, ríos y montes. Y también, por supuesto, necesita coordinar la colaboración entre administraciones, evitar conflictos competenciales entre estas y unificar y simplificar la multiplicidad de disposiciones normativas. Es decir, todo lo que el señor Sánchez no está haciendo, ni está tampoco en el discurso demagógico y universalista generalista de la izquierda. Así pues, señor presidente, y concluyo, el Grupo Parlamentario Vox se opondrá a la convalidación de este Real Decreto Ley porque la celebración en España de dicha cumbre, con la precipitación organizativa y la realidad del momento político español, responde estrictamente a un criterio de oportunidad del señor Sánchez con un mero afán autopropagandístico que se antepone al verdadero interés general. Y, además, el coste económico que para el Estado implica la organización de esa cumbre operará en detrimento de la atención urgente a determinadas realidades que son auténticas emergencias sociales en este momento para la garantía de la efectividad de los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los españoles. En definitiva, señorías, menos propaganda, menos globalismo, menos sanchismo fotográfico, menos autobombo inútil y más compromiso ecológico efectivo y, desde luego, más compromiso con la solidaridad, con la justicia social y con las necesidades reales de las clases trabajadoras y populares más débiles de nuestro país. Esta es la cuestión y no otra. Muchas gracias. Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Querría básicamente cubrir esta presentación con 3 puntos. En primer lugar, lamentar que no se haya celebrado en la región latinoamericana, como en principio se había previsto. Como saben ustedes, inicialmente la propuesta fue asumida por Brasil. Sin embargo, con el cambio de gobierno al señor Bolsonaro, este la rechazó, ¿no? Esto ya es una muy mala noticia. Un país que ocupa el 65% de la cuenca amazónica, que es a su vez el responsable del 20% del oxígeno que respiramos en este planeta, pues resulta, en todo caso, en fin, bastante descorazonador. Pero también lamentamos que no haya podido ser Chile quien albergue la celebración de esta cumbre debido a la inestabilidad sociopolítica que vive en las últimas semanas. En todo caso, sí querríamos congratularnos de que haya sido España, en coordinación con Chile y con la propia oficina competente de Naciones Unidas, quien haya tomado este testigo. Y lo decimos sobre todo por la importancia y a la vez urgencia de que se celebre esta cumbre, en tanto está llamada a ultimar, como se ha dicho ya anteriormente, el reglamento de aplicación del Acuerdo de París que entrará en vigor el próximo año. Fundamental, por tanto, pasar del escenario Kioto al escenario París, implementando así medidas más ambiciosas para frenar el cambio climático y en consonancia con la aceleración y radicalización de las transformaciones climáticas inicialmente previstas por la comunidad internacional. Estamos de acuerdo con el Gobierno en que hay un carácter urgente, extraordinario y que, desde luego, se ajusta al interés general, por lo que entendemos justificada la aprobación de estas medidas por la vía del Real Decreto Ley. Entendemos que solo han sido 4 semanas los que va a tener apenas el Gobierno para poder organizar un evento tan complejo como al que nos referimos y del cual hemos llegado a leer en alguna fuente que se esperan 25.000 personas asistan a la misma, lo cual, bueno, pues genera, todo tipo de desafíos en términos de intendencia y, además, de desafíos políticos, ¿no? Celebramos también que Naciones Unidas haya aceptado la oferta del Gobierno español, aunque intuimos que se trata de una muestra de confianza en la potencialidad renovadora de España, antes que en un espaldarazo a las políticas medioambientales que se han llevado a cabo hasta el momento. Quiero recordar que las políticas del Gobierno anterior, las del PP, fueron sencillamente inexistentes en lo que a políticas medioambientales se refieren, cuando no abiertamente regresivas. No quiero recordar episodios infaustos como el impuesto al sol y demás ejemplos, ¿no? Por lo demás, permítanme introducir este pequeño apéndice, puesto que quiero manifestar nuestra vergüenza ajena por la actitud que ha tenido el alcalde de Madrid cuando ha querido atribuirse el mérito de la selección de nuestro país después de haber anunciado el desmantelamiento de buena parte de las políticas verdes implementadas por el anterior equipo de Gobierno en la capital. Y, finalmente, señora ministra, me va a permitir un último punto donde querría incluir algunos comentarios en torno a la figura del mecenazgo, que se va a utilizar también para la organización de esta cumbre, como usted mismo ha anunciado. Mire, señora Rivera, no nos interesa tanto este tipo de compromisos voluntarios y puntuales, sino que las principales empresas en el mundo, no solo las energéticas, pero sobre todo, entiendan que tendrán que asumir nuevos marcos normativos de cara a garantizar el futuro de la vida humana en el planeta. Y, por lo tanto, si no podemos acordar en que hay una cuestión ética detrás de este tipo de asociación, al menos podremos acordar en que, tiene ciertas carencias, al menos estéticas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Parece ser que Iberdrola, según han anunciado algunos medios, participará de este esquema. No sabemos muy bien todavía con qué aportación, pero al menos algunos medios han avisado de esta aparente voluntad. Sin embargo, quiero recordar que la eléctrica figura como una de las 10 empresas que más gases de efecto invernadero emiten en España, según el Observatorio de la Sostenibilidad, una organización de la sociedad civil que viene haciendo registros desde el año 2014, ¿no? Bien, es verdad que este mismo observatorio dice que Iberdrola habría pasado del puesto 5º al 8º entre los años 2017 y 2018, cosa que, sin duda, es una buena noticia. También es verdad que Iberdrola recibió un varapalo jurídico hace no tanto, creo que fue en septiembre del año pasado, ya que fue condenada por la Audiencia Nacional por embolsarse subvenciones dirigidas a la potenciación de energías renovables, mientras dicha energía se producía mediante quema de gas. Quiero hablar también de que, por ejemplo, otros medios apuntan al propio Banco Santander como un posible patrocinador de esta cumbre.
Esta entidad se sitúa en el puesto número 31 del ranking de entidades mundiales que más financian la inversión en combustibles fósiles, según el informe Fossil Fuel Finance Report Card del año 2019. En el caso de la financiación a la extracción de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, una práctica especialmente antiecológica, el banco se sitúa en el puesto número 5, señora ministra. Por tanto, lo que pedimos a estas grandes empresas es muy sencillo. En primer lugar, compromisos fiscales concretos. Y, en segundo lugar, el cumplimiento de las nuevas leyes energéticas que se están viendo modificadas en todo el mundo a raíz de los compromisos de París. Solo así vamos a ser capaces con ese compromiso consciente y, sobre todo, sistemático, sostenido en el tiempo, no con dádivas puntuales que puedan hacer algunas empresas, sino con compromisos conscientes y sistemáticos de todos los actores involucrados en este proceso, y solo así lograremos superar el que posiblemente sea el mayor desafío que ha enfrentado en su historia la especie humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor de Quinto Romero. Sí, señorías. Se nos propone convalidar el Real Decreto Ley que tiene por objeto dotar de instrumentos de carácter fiscal y organizativo a la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas, conocida por COP25 en la ciudad de Madrid. Y ya anticipo a los miembros de la Diputación Permanente de nuestro voto favorable. Entendemos que este Real Decreto encaja en las circunstancias que la ley prevé para ser promovido por un Gobierno en funciones, así como entendemos el beneficio que supone para España como país y para Madrid como ciudad acoger un evento de tal trascendencia. Por otra parte, quisiera manifestar mi pesar por el motivo que nos ha llevado a disponer de esta oportunidad, que no es otro que la difícil situación que atraviesa un país amigo, como es Chile, lo que les ha forzado a tener que renunciar a hospedar esta cumbre mundial. Efectivamente, cuando se destruye la convivencia, cuando la violencia y el desorden emergen, las oportunidades y la prosperidad huyen, algo que algunos deberían tomar buena nota. El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos y que no se puede solucionar aisladamente de manera nacional, regional o local, sino que requiere el compromiso y el esfuerzo de todas las naciones. En la actualidad existe una gran disparidad entre los países, tanto en lo que respecta a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como en los distintos niveles de compromiso para reducir los mismos. Por ejemplo, tenemos países como China, que contribuye con el 28% de las emisiones mundiales y que tiene planificada la construcción de una central de carbón por semana. China, al igual que la India, responsable del 7% de esta última de las emisiones, son conscientes de la situación, pero supeditan sus políticas medioambientales a la lucha contra la pobreza en sus respectivos países. Por su parte, Estados Unidos, con unas emisiones que alcanzan el 16%, dispone de una población con un alto grado de concienciación que a veces contrasta con las posiciones que adopta su presidente. En cualquier caso, hay que reconocer que Estados Unidos está reduciendo sus emisiones en los últimos años debido a que están sustituyendo el carbón por el gas como fuente principal de energía. La Unión Europea, por su parte, representa el 9% de las emisiones mundiales y España, pues aparentemente estamos siendo un 0,7% que se suma ese 9%. Y Europa está ejerciendo un papel de liderazgo en esta batalla y un papel que, por supuesto, cuenta con el total apoyo de nuestra formación de ciudadanos. El cambio climático es un asunto de máxima importancia que debe de concitar amplios consensos y nunca de convertirse en un arma partidista. Es un tema que preocupa, o por lo menos debería de preocupar a todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, morenos, rubios, calvos, así como a votantes tanto de izquierda, de centro como de derecha. Con demasiada frecuencia hemos comprobado cómo el sectarismo de la izquierda ha intentado apropiarse de determinadas causas, expulsando, por ejemplo, de su defensa a formaciones como la nuestra. Lo hemos sufrido tanto en el caso de la lucha por la igualdad de género o en el de los derechos de los colectivos LGTBI. Esperamos no tener que sufrirlo de nuevo con el cambio climático. Porque la izquierda no tiene el patrimonio del corazón de la gente, ni el patrimonio de las causas justas.
Su intento de apropiarse de dichas causas no solo es mezquino, sino que las perjudica. Por nuestra parte, desde las instituciones en las que gobernamos Madrid, vamos a contribuir al éxito de esta conferencia. En este sentido, la vicealcaldía presentará un proyecto para la creación de un bosque metropolitano que rodeará la ciudad de Madrid. Y la realización de estos proyectos, que están basados en soluciones naturales, están avalados por la Comisión Europea y por Naciones Unidas como prioridad en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, participaremos activamente en varios eventos paralelos a la agenda oficial de la cumbre. En Ciudadanos siempre hemos apostado por una transición energética eficaz y eficiente que asegure un modelo sostenible, competitivo y seguro. Para conseguir esta transición hemos propuesto muchas medidas y entre ellas destacaré las siguientes. El promover una ley de cambio climático y transición energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles. Desarrollar un modelo de subasta para la introducción de energías renovables basado en criterios de eficacia tecnológica y eficiencia económica y su programación con un calendario estable. Promover la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000 viviendas al año y que todos los nuevos inmuebles y todos los edificios e instalaciones públicas se construyan bajo estándares de consumo casi nulo. Y también queremos incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes e impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Nuestras propuestas contrastan con la inacción del Gobierno, un Gobierno que, en nuestra opinión, se ha caracterizado por sus grandes declaraciones y sus escasas acciones, así como por vender humo y contaminar el debate político con globos sonda. No cabe que ustedes escuden su inacción en que han estado en funciones la mayor parte del tiempo, porque eso no ha sido óbice para que sacaran adelante otros proyectos, como los mal llamados decretos sociales, cuando electoralmente les ha convenido. En materia energética, el Partido Socialista ha condenado a buena parte de la industria española con declaraciones fuera de lugar y alejadas del rigor técnico que debe sustentar la política energética, siendo paradigmático el descenso continuo de las matriculaciones de automóviles en nuestro país. Esta improvisación constante se materializa en el hecho de que el Gobierno haya publicado un anteproyecto de ley de cambio climático carente de todo consenso político y que, sin embargo, ha experimentado hasta 3 modificaciones en lo que respecta a la venta de vehículos de combustión, lo que da muestra de la improvisación y descoordinación del Ejecutivo. Además, nos encontramos un plan integrado de energía y clima que se presenta como el campeón de la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, no se explica cómo se van a pagar los más de 200.000 millones de euros que creo que usted misma, señora Rivera, cifró para esta tarea. Incluso la hipocresía llega al punto de que este Gobierno no ha convocado una sola subasta de energías renovables desde que se configuró en junio de 2018. En su comparecencia del 11 de julio de dicho año, usted, señora Rivera, declaró, cito textualmente, será necesario contar con un sistema de subasta para poder integrar razonablemente en el sistema y de la manera más inteligente posible, algo que tendrá que convertirse en normal. Pues bien, hasta hoy no tenemos noticias de ese sistema de subastas porque el Gobierno no ha presentado ni una sola medida relacionada con este tema. Quiero concluir, que terminar. Sí, termino. Ya quiero concluir apelando de nuevo a la responsabilidad de todos y condenando el sectarismo. Como he dicho, el cambio climático es un desafío que requiere el compromiso de todos. Por ello, pido al Partido Socialista que no lo utilice de comodín contra quienes estamos en esta bancada y que empiece a sustituir los discursos por acciones concretas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor de Quinto. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Casero Ávila. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Lo primero de todo, empezar diciendo que nosotros entendemos que es una buena noticia que España se haya ofrecido para organizar la conferencia de las partes sobre el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas, que creemos que no podíamos dejar al lado a un país amigo, al que desde aquí mando toda la solidaridad, un país que cuando Brasil rechazó organizarla, un país gobernado por el centro-derecha, pues aceptó el hacerlo y que ahora por diferentes motivos de revueltas sociales, pues evidentemente se ve obligado a tener que rechazar la organización de un evento de estas características y España,
un país hermano de Chile, no podía dejarle solo y España, evidentemente, no podía abandonar a una región como Latinoamérica, que tantos vínculos tiene, evidentemente, con nosotros. La conferencia de las partes es quizás las reuniones o el lugar donde se toman las decisiones más importantes acerca de esa manida cuestión de la que todos venimos hablando a lo largo de los últimos tiempos, que es el cambio climático. No es una mera reunión simbólica, sino que es donde se decide cómo se van a ir ejecutando los diferentes planes que los gobiernos han acordado en diferentes momentos, como fue el Acuerdo de Kioto o como fue en 2015 el Acuerdo de París. Y hacerlo además de una manera transversal, organizada y de manera en la que todas las partes se encuentren implicadas y evidentemente se pueda poner en marcha esas medidas no de manera unilateral, sino de manera multilateral, para que el cambio climático deje de ser un problema y podamos contribuir a que se desacelere, evidentemente, de manera evidente. Por lo tanto, vaya por delante que el Grupo Popular va a apoyar la convalidación de este Real Decreto Ley que permite al Gobierno de España el poder celebrar en los próximos días esa conferencia entre las partes que, como hemos dicho anteriormente, no puede celebrar el país de Chile. Además, tiene especial importancia esta conferencia entre las partes, denominada COP25, porque posiblemente sea la última parada para acordar las medidas que se deben tomar para empezar a aplicar el Acuerdo de París, que, como se sabe, debe entrar en vigor en el año 2020. Una vez dicho esto, es evidente que nosotros lo primero que vamos a hacer es exigir transparencia, porque es nuestra obligación como representantes de lo público el exigir transparencia para que todo el dinero que se dedique y todos los medios y recursos que se dediquen a esta cuestión estén sometidos al más estricto control para, evidentemente, evitar que situaciones de anormalidad, como puedan ser estas, queden al margen de lo que son los controles normales de fiscalización de gasto y, evidentemente, de control de todo aquello que se requiere. Y, claro, evidentemente, yo sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no?, porque es difícil, pero se lo digo por experiencia, y los que saben de dónde vengo y cuál es mi comunidad autónoma de origen, me van a permitir que les dé un consejo al Gobierno y al Partido Socialista. No se queden solo en propaganda y marketing, porque han sido 120 diputados en estas elecciones, pero si siguen por ese camino, créanme que las siguientes serán bastantes menos. Y se lo digo por experiencia propia, y porque sé quién susurra al oído del presidente del Gobierno y de quién surgen todas estas ideas. ¿Y por qué digo esto? Porque de nada sirve que nos vanagloriemos de celebrar la conferencia entre las partes en Madrid si no tenemos en cuenta que este Gobierno en un año y medio no ha tomado ni una sola medida en contra del cambio climático. Se encontraron una ley de cambio climático lista para aprobarse, consensuada, una ley de cambio climático que el Partido Popular no había presentado, pero que estaba preparada y, evidentemente, ustedes tuvieron a su disposición en el Ministerio, con participación social, con participación ciudadana, y un año y medio después seguimos sin tener ley de cambio climático. Fue esa derecha que hizo tanto daño al clima, según algunos intervinientes en esta sala, la que firmó en el año 1997 el Protocolo de Kioto, la primera que creó un Ministerio de Medio Ambiente en nuestro país, la que firmó el Acuerdo de París en el 2015, y fue un Gobierno de derechas del Partido Popular el que fue decisivo para la negociación del Marco 2030 de la Unión Europea sobre energía y clima. Y también ha sido un hombre del Partido Popular, como es Miguel Arias Cañete, el que ha defendido denodadamente en Europa y se ha convertido en una referencia mundial que hay que luchar contra el cambio climático y que, por lo tanto, no debemos hacer, como se ha dicho también aquí, que este sea un tema de enfrentamiento político, sino más bien un tema de acuerdo entre todos para poder lograr esa cuestión. Y, evidentemente, en esto también hay que dejar claras algunas cuestiones, porque se han dicho aquí también. Es también propio del Gobierno socialista el invitar y que luego paguen otros. Ya lo vivimos con el Openar, lo intentaron en Andalucía,
lo hicieron con todas aquellas cosas en las que evidentemente ustedes quieren apuntarse un tanto, pero anuncian como Gobierno lo que van a hacer y no tienen en cuenta al resto de administraciones que se van a ver implicadas en sus decisiones. Y eso ha vuelto a suceder aquí. Ustedes han contado con Madrid, pero no han contado inicialmente ni con su ayuntamiento ni con la comunidad autónoma. Ahora, evidentemente, en este Real Decreto ustedes recogen que formarán parte, sin ninguna duda, de, como tiene que ser, que formarán parte de esa comisión que organizará la conferencia entre las partes que se va a celebrar la próxima semana en la capital de España. Pero ustedes incluso anunciaron medidas sin que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma tuviera conocimiento de ellas. Y yo desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma que evidentemente tengan esa responsabilidad que tienen los gobiernos del Partido Popular, porque somos un partido responsable y un partido de gobierno, evidentemente, y colaborar con el Gobierno para que esa conferencia pueda ser así. Pero, evidentemente, antes de tomar estas decisiones hay que contar con el resto de administraciones públicas que se vean afectadas, porque ustedes que son los paladines de la libertad, ustedes que son los paladines de la defensa de las autonomías, de la defensa de la autonomía local, de las autonomías, como digo, de las regiones, pues por lo tanto deberían tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones a quienes están al frente de ellas, porque también les eligieron los ciudadanos. Señor Casero, voy terminando. Yo solo termino pidiendo que, más allá de la conferencia entre las partes que se va a celebrar en Madrid, seamos capaces de poner en marcha un verdadero proyecto de ley de cambio climático aprobado a la mayor brevedad posible para que España no sea de los únicos países que no cuenta con ello y que no tenga que llegar otro gobierno para cumplir lo que ustedes no cumplieron, porque cuando usted abandonó la Secretaría de Estado del Gobierno de España en el año 2011, sabe usted que se recibió una carta de la comisaria europea en aquel momento, Connie Hedegaard, diciendo que España estaba incumpliendo flagrantemente los acuerdos a los que se había comprometido con la Unión Europea. Y ustedes gobernaron del 2004 al 2011. Por lo tanto, menos marketing y más realidades. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Casero. En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón Couselo. Muchas gracias, presidenta. Creo que, en primer lugar, es obligado cumplimiento el felicitar al Gobierno y singularmente a usted, a la ministra para la Transición Ecológica, por su compromiso con el medio ambiente y, concretamente, su compromiso con los desafíos derivados de abordar la emergencia climática y las consecuencias no deseables que para la humanidad representa un fenómeno, el cambio climático, que los científicos han demostrado de forma palmaria. Cierto, aun quedan los irreductibles que pretenden negarlo o obviarlo, decían los griegos que lo evidente era aquello que no necesitaba demostración, pero en este caso debemos hablar de evidencias científicas cada vez más numerosas y todas ellas concluyentes. Nuestro planeta está en situación de emergencia porque aún estamos muy lejos de evitar lo ya para algunos inevitable de no actuar de forma urgente y global. En fin, a ese grupo de irreductibles incrédulos podría aplicársele la frase de San Agustín: para el que quiere creer tengo 1000 razones, para el que no quiere creer no tengo ninguna. El Gobierno de España y usted, señora ministra, han reaccionado con inmediatez ante la decisión del Gobierno chileno de suspender la COP25 en su país, ofreciéndose a asumir la celebración de este crucial evento en España. Un ofrecimiento realizado, además, con prontitud y exquisitez que permite que Chile pueda seguir ejerciendo la presidencia de la COP y liderazgo en las negociaciones que tendrán lugar. Como ha dicho usted misma, un gesto fruto del compromiso firme con el multilateralismo inclusivo, única fórmula para afrontar el reto que el planeta tiene por delante. Acabamos aquí de escuchar que esto no es una cuestión de interés general. ¿Qué más interés general que la salvaguarda del planeta e incluso la salvaguarda de nuestra especie, seguramente? Debatimos hoy la convalidación del Real Decreto Ley 15/2019, un texto de corte técnico que incorpora y da forma legal aquellos instrumentos administrativos necesarios para posibilitar la implementación de toda la normativa en materia de incentivos fiscales al mecenazgo, para fomentar la participación del capital privado, medidas urgentes en materia de contratación, definiciones de comités y demás órganos, en materia de personal, etcétera, etcétera. Una herramienta imprescindible y que precisa disponer de rango de ley para la puesta en marcha de esta COP25, acontecimiento que requiere una preparación de 1 o 2 años y que nuestro país tiene que poner en marcha en poco más de un mes.
Un Real Decreto Ley que además nos muestra que contamos con un corpus legal maduro y suficiente como para que cuestiones complejas y urgentes, como la organización de un evento de esta magnitud, pueda acometerse sin necesidad de aprobar leyes ad hoc, sino simplemente siguiendo las disposiciones legales previstas para el caso como el que nos ocupa. Y la necesidad de responder a esa urgencia es la que sin duda ha motivado la incorporación de una serie de precisiones que fue necesario añadir en el Real Decreto 16/2019, tal y como bien ha reseñado la propia ministra. Pero el árbol no debe, señorías, impedirnos ver el bosque, y este Real Decreto Ley de carácter eminentemente técnico no debe ocultar que la celebración de la COP25 Madrid se corresponde con un declarado y firme compromiso del Gobierno con una agenda climática que está en un momento crucial, en un momento en que los discursos y manifiestos deben dejar paso a la acción inmediata. Tiempo de actuar, como reza el lema de esta edición. La sociedad así nos lo requiere y especialmente una juventud que no nos reclama discursos y sí medidas eficaces y urgentes que salten la frontera del papel a la realidad. Aquí antes oíamos hablar de gobiernos que firmaban. No basta ya con firmar, lo que hay que hacer es actuar. Tiempo de actuar que también ha de darse en nuestro país. Señora ministra, usted se ha referido más de una ocasión al Green New Deal y concretamente al Green New Deal español, que supone el marco estratégico de energía y clima. Un marco estratégico cuyos elementos fulcrales son el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. Y haré una referencia muy especial a esta última, la Estrategia de Transición Justa, ya que nuestro país es el primero, y creo que por ahora el único, en incorporar algo tan importante como esto, que la lucha por nuestro planeta ha de ser compatible con la justicia social. Para acabar, no puedo evitarlo, permítame como docente una referencia a la educación. La LOMCE del inefable ministro Wert redujo los contenidos medioambientales en los currículos de todas las etapas educativas, una decisión a todas luces errónea. Por ello, señora ministra, quiero agradecerle sus referencias a la educación ambiental como, y cito textualmente, instrumento necesario para asegurar el éxito del desafío que tenemos por delante y aprovechar todas sus oportunidades. Sin duda, la derogación de la LOMCE y el impulso de una nueva ley educativa corregirán el actual dislate. Finalizo reiterando, señora ministra, el total apoyo, señora ministra, el total apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Máis nada, moitas grazas. Muchas gracias, señor Maijón. Pasamos al último punto del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación del